La ciencia, la tecnología y la innovación les damos la bienvenida. Cedo la palabra al máster Grevin Rodríguez, coordinador de la subcomisión REDCITEC en CONARE. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Algunas caras muy conocidas, trataré de ser lo más formal posible. Bienvenida a don Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología, a doña Luisa Castillo, representante de don Carlos Moreira de la Comisión de Vicerrectores de Investigación en CONARE, también al señor don Guillermo Acuña del IDESPO, director del IDESPO, también bienvenidos por don Keylor, viceministro de Ciencia y Tecnología, muchas gracias también por acompañarnos, y personas de los medios y de otras entidades también de mucha relevancia, como Gabriel Macaya de la Academia Nacional de Ciencias. Muchísimas gracias por estar esta mañana acá con nosotros. En realidad, para la REDCITEC, la Red de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica, como parte de la subcomisión ya plena de vicerrectores de CONARE, es un placer para nosotros estar hoy pudiendo presentar estos resultados de la primera encuesta sobre la percepción social de la ciencia y la tecnología en Costa Rica. Esto fue un trabajo desde el año pasado muy fuerte, con apoyo también de personas como el señor Polino, que nos estuvo acompañando acá en Costa Rica, de instituciones también y de otras asesores, en manos en ese momento de la coordinadora doña María Los Ángeles Carrillo, que también estaba fingiendo en ese momento como directora del IDESPO, a la cual le agradecemos muchísimo el apoyo, muy incondicional, el trabajo, con todas las comisiones, y lograr articular una investigación también en ese aspecto, una encuesta en ese aspecto, cumpliendo también con todas las expectativas de las instituciones, pues era un poquito complejo. En ese caso también a las compañeras de la UNED, del Tecnológico y de la UCR, esto no es un trabajo solamente mío, es un trabajo en conjunto, no se logra si no hay articulación. A los compañeros que nos acompañan en la comisión también de CINTEC, del CONICYT, y ojalá otras instituciones que nos pudieran estar acompañando. Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por el consenso, muchas gracias por motivarnos también, y a ustedes el día de hoy, gracias por llenar el auditorio, por estar acá presentes, y esperamos tener una linda mañana con estos resultados. Buenos días. Cedo la palabra ahora a la doctora Luisa Castillo Martínez, en representación del doctor Carlos Moreira, director de investigación de la Universidad Nacional y coordinador de la Comisión de Vicerrectores de Investigación en CONARE. ¿Me escuchan sin micrófono? Ocupo el micrófono. Es para grabar. Ok, muy buenos días a todos, gracias por estar acá. Doctor Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología, doctor Keylor Rojas, viceministro de Ciencia y Tecnología, doctor Guillermo Acuña, director del IDESPO, señora Alejandra León, directora ejecutiva de la Fundación CIENTEC, máster Grevin Rodríguez, coordinador de la REDCITEC de CONARE. Bienvenidos nuevamente a todos. La Red de Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de CONARE, REDCITEC, se constituyó en agosto del 2010 con el propósito de conocer a los periodistas y divulgadores que trabajan en las instituciones y organizaciones ligadas al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. El objetivo principal es que la ciencia sea valorada por los costarricenses, que sea parte de nuestra cultura
esperando que la sociedad comprenda los enormes beneficios que esta significa para su calidad de vida y que apoye el desarrollo de la ciencia en nuestro país. Por ello, la Red CITEC promovió la realización de esta primera encuesta. Los resultados de la misma, esta primera encuesta en percepción social de la ciencia y la tecnología en Costa Rica, nos provee con datos interesantes. Algunos nos sorprenden, otros nos preocupan. ¿Cómo estamos comunicando la ciencia en nuestro país? ¿Cómo debemos comunicarla? Y sobre todo, ¿qué entiende el ciudadano común para partir de ahí y buscar mejores horizontes para la ciencia de nuestro país? Algunos de los datos, por ejemplo, indican que la mayoría de los costarricenses no comprende lo que es ciencia, no tienen una buena idea de lo que es ciencia. Algunos mencionan con alguna frecuencia campos como la anatomía, identificándola como ciencia en un 9.3%, investigación como un 8.3%, naturaleza un 7.6%. Sin embargo, vean ustedes que la vinculación de la ciencia con el conocimiento recibe uno de los porcentajes más bajos, 1.8%. Esto realmente es bastante llamativo. Otro ejemplo de la ciencia asociada a la realidad cotidiana parece no ser percibida por la mayoría de la población encuestada. Apenas el 1.7% lo mencionó en la pregunta, y se suma que la idea de bienestar también es poco mencionada. Apenas el 1.1% asocia ciencia con bienestar. Sin embargo, hay otros datos que son un poquito más interesantes. Llama la atención que con las respuestas anteriores que les señalé, sí hay un 82% de los costarricenses que indican que los países que invierten en ciencia y tecnología son los más ricos. También el 97% de los costarricenses indican que para que la ciencia y la tecnología constituyen un medio para generar empleos para las futuras generaciones. Esto también es interesante y nos indica el camino y la voluntad de que haya mayor inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo de nuestro país. Ante este panorama que tenemos, ¿cuál es el reto? Debemos trabajar en conjunto con mecanismos para superar esta percepción y mejorar la forma en que la comunicamos. En el caso de las universidades que se agrupan en el CONARE, existe una buena percepción y acerca de las mismas, por supuesto, como generadoras de conocimiento. Sin embargo, el reto de saber comunicar la ciencia que hacíamos, la generación de conocimientos al interno de nuestro país y lograr que ésta tenga una incidencia política, ese es el reto que enfrentamos las universidades y todas aquellas instituciones que hacen ciencia. En esta coyuntura es que se forma la Red CITEC, que hoy presenta sus primeros resultados, que sin duda serán muy importantes para el trabajo que necesitan hacer en eso. También es un reto del país, de sus universidades, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de los diferentes institutos de investigación y sectores involucrados en la ciencia y tecnología. Nos indica que debemos invertir en ciencia y tecnología, que debemos generar conocimiento, debemos divulgarlo y debemos usarlo para el desarrollo y beneficio de nuestros habitantes. Quisiera terminar agradeciendo a los miembros de la Red CITEC por el trabajo que realizaron, al IDESPO,
a su actual director y también a doña Marielos Carrillo, que estuvo muy involucrada en el desarrollo y ejecución de este estudio, y al CONARE por su compromiso con ello. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Cedo la palabra al ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, quien les ofrecerá unas palabras. Buenos días a todas y a todos. Doña Luisa, don Greiling, don Gabriel, Alejandra, Remoto, amigos y amigas todos. Por ahí estaba don Keylor Rojas, que va a estar con ustedes el resto de esta presentación. Para decirlo en una forma sencilla y sintética, este ministerio tiene como misión institucional fundamental el ser un catalizador, con todo lo que eso implica en química y en las reacciones y en los procesos sociales. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es muy amplio, es muy diverso y engloba a muchos actores del desarrollo nacional, unos más vinculados a la función educativa, académica o de generación de conocimiento, otros muchos más ubicados en el ámbito de su aplicación y de su utilización en beneficio de la sociedad. Por eso, nuestro trabajo, y así está establecido en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014, debe centrarse o estar centrado en 4 estrategias. La estrategia del capital humano, de los recursos humanos, porque son ustedes y nosotros, en última instancia, los que hacemos posible dar sustento a la actividad científica y tecnológica en el país. Y eso es, digamos, lo fundamental. Segundo, cómo estos conocimientos, a través de la acción de estas personas, mejoran la innovación, el valor agregado de conocimiento en bienes y servicios y, en general, la productividad y la calidad de vida junto a la sostenibilidad en nuestra sociedad. Un tercer ámbito en el cual se trabaja es la Estrategia Nacional Digital o ámbito digital. Ahora fortalecida, aunque no con todos los recursos que desearíamos, pero sí con todas las responsabilidades, al agregársele a Ciencia y Tecnología el Viceministerio de Telecomunicaciones y Productividad Digital, a partir del 31 de enero del año entrante. Pero nuestra cuarta estrategia, claramente establecida en este plan, es la de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Por eso quería muy brevemente, primero que nada, felicitarles por estar aquí presentes, agradecerles por el trabajo de colaboración a la red CITEC, porque es tan importante poder tener resultados concretos en cada una de esas 3 plataformas de trabajo, como también en el campo de la apropiación social. Nosotros vemos con cierta envidia, así lo digo yo, la apropiación social de los conceptos relacionados con la biodiversidad, con el capital natural, con la conservación de los recursos, con la sostenibilidad, al punto que si hiciéramos un estudio de percepción social, posiblemente nos darían valores muchísimo más altos en el ciudadano y la ciudadana común de nuestro país, porque uno lo percibe, pero igual que uno percibe de alguna manera socialmente consolidada la imagen de la importancia de la educación, de la seguridad social y, por supuesto,
en estos momentos casi la omnipresente necesidad de mejorar nuestra infraestructura por lo que vivimos a diario para movilizarnos en nuestro país. De tal manera que entonces no me queda más que agradecer muy profundamente que en este mes de la ciencia, mes en el que debemos comunicarnos con todos los estamentos de nuestra sociedad, mostrando los aspectos tangibles de cómo la ciencia y la tecnología mejoran nuestras vidas, tenemos la presentación de este estudio. Y al agradecerles este trabajo, quiero decirles que nos sentimos muy satisfechos con los resultados de las diferentes actividades que se han llevado a cabo en este mes de la ciencia, actividades que nos han acercado a la comunidad científica, especialmente lo que fue la celebración del 40 aniversario del CONICYT, a los niños y jóvenes en actividades como por ejemplo el lanzamiento de la plataforma de talento joven, una red social y una plataforma de recursos para motivar las vocaciones y el intercambio de experiencia entre jóvenes, o bien otro aspecto que también ha tenido gran impacto en la niñez y en la juventud, la tercera Olimpiada Nacional de Robótica. El país estará siendo representado a finales de este año en Kuala Lumpur, Malasia, por dos jóvenes de Lina que ganaron el primer lugar de esta Olimpiada y que nos pareció muy meritorio por el esfuerzo y por el grado de competencia que se dio con instituciones de educación superior y con otras instituciones de educación técnica. El segundo lugar lo tuvo el Colegio Técnico de San Ramón y el tercer lugar la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En la versión de jóvenes. En la versión de niños, el primer lugar la Escuela Jesús Jiménez. Bueno, eso es para decir que yo salí de ahí y me siento muy contento. Jesús Jiménez de Cartago, Caterina. Y el Colegio San Francisco. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, estas cosas junto a un encuentro de ciencia y tecnología orientado hacia la producción y los servicios basados en tecnología que tuvimos también en la Casa de Cuño el viernes pasado, nos han permitido mostrar aspectos tangibles de cómo, lo dice muy bien el estudio y me alegra, la gente entiende que la ciencia y la tecnología ayuda a tener empleo de calidad, o por lo menos mejores oportunidades de empleo, mejores oportunidades de educación y mejores oportunidades de producción y de servicio. Nada más quisiera terminar estas palabras de saludo y de agradecimiento a todos los miembros de la Red CITEC, proponiéndoles la siguiente fase, que es quizá la más difícil. Hecho el estudio de la percepción, tendríamos que trabajar, gracias al compromiso de todos los aquí presentes, en una estrategia nacional de apropiación social de la ciencia. Sé que se dice fácil, pero que no es fácil, que se requieren múltiples recursos, de los cuales en muchos casos carecemos, pero estoy convencido de que no carecemos en absoluto de creatividad, de ideas novedosas que nos permitirán de veras implementar o implantar esa estrategia tan necesaria para que nuestros conciudadanos y conciudadanas entiendan cada vez mejor en su quehacer diario lo que es la ciencia y la tecnología. De nuevo, muchas gracias y buenos días. Me disculpo porque tengo que atender un asunto de urgencia y quedan en muy buenas manos. El doctor Keylor Rojas va a estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con ustedes les presento al doctor Guillermo Acuña González, director del Instituto de Estudios Sociales en Población y IDESPO, quien hará la introducción al estudio Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en Costa Rica. Buenos
buenos días a todos y todas. Doctor Keylor Rojas, un gusto. Doña Luisa Castillo, representación de la Dirección de Investigación. Para nosotros un motivo de mucha satisfacción haber acompañado este esfuerzo de la comisión, la subcomisión del CITEX, pensando en que lo que presentamos hoy es una vez más un buen ejemplo y una buena motivación para la ciudadanía en general de que cuando se trabaja en red hay resultados tangibles y resultados que vale la pena comunicar. Como ustedes saben, el Instituto de Estudios Sociales en Población es una institución pionera a nivel nacional en cuanto a estudios de opinión se refiere, y vimos cómo en esta oportunidad el Instituto podía colaborar con la subcomisión en la producción de este estudio. Me parece que ya lo adelantó la doctora Castillo. El estudio arroja resultados que, bueno, vamos a conocer en detalle a partir de la presentación de doña María de los Ángeles Carrillo, investigadora, directora del instituto, pero me parece que hay tres elementos que quisiera señalar rápidamente como para introducir esta presentación. Básicamente, este estudio lo que nos pone en perspectiva es que efectivamente hemos sido una sociedad que se ha ido transformando y que esa transformación toca los niveles de entendimiento y de percepción que tienen las poblaciones respecto a distintos temas, y el tema de la ciencia y tecnología no resulta ajeno. Lo que sí resulta importante, y eso es una segunda característica que me parece que es importante señalar, es que pese a que la ciencia y tecnología acompañan la vida cotidiana de las personas, hay distintas percepciones y valoraciones, distintos entendimientos sobre lo que significa ciencia y tecnología para todos ellos y todas ellas. Y hay diferencias notables en razón de género y en razón de edad y otras características importantes, ¿no? Luego, un tercer elemento que me parece interesante, que dado el lugar donde estamos y también el trabajo de la subcomisión, que me parece un trabajo súper valioso, y yo aprovecharía para confirmar la invitación que hace el señor ministro a que se continúe en este esfuerzo, sobre todo en esta etapa de comunicación de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Pero me parece que un elemento importante que arroja este estudio es reconocer el rol de las universidades en este proceso, ¿no? y el rol tangible que están teniendo las universidades del país, sobre todo las universidades públicas, en el proceso de construcción de canales que acerquen más a la ciudadanía en general a los resultados de la ciencia y la tecnología en sus procesos de vida cotidiana. Y bueno, como director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, no puedo más que reiterar el compromiso del Instituto hacia procesos que vayan generando y fortaleciendo los canales de concepción y de percepción social de diferentes temas, y este tema en particular queríamos darle seguimiento desde el instituto. Así que, pues, agradecer en nombre del instituto al equipo que estuvo trabajando intensamente en este esfuerzo, en nombre de la coordinadora, quien va a quedar con ustedes a cargo para que les detalle los resultados más importantes del estudio, la máster María de los Ángeles Carrillo Delgado, el doctor Juan Carlos Bermúdez, quien fue el investigador responsable, la doctora Giselle Bustos Mora, que estuvo involucrada en el proceso de investigación, junto con los dos compañeros estadísticos del instituto, el máster Martín Solís Salazar y Paula García Montiel. En nombre de ellos, reconocer, pues, el esfuerzo y el buen tino y el buen trabajo que se hizo para obtener los resultados que hoy se entregan
Sin más, pues le cedo la palabra a la máster María de los Ángeles Carrillo para que comparta con ustedes los principales resultados de este estudio. Muchas gracias y buenos días. Ahora nos podemos explicar. Un momentito. Yo veo la presentación en pantalla. Mientras arreglamos con los detalles técnicos, les quiero decir que para mí fue un placer y un compromiso la tarea que se asumió para trabajar con la red CITEC. Pues cuando nos comenzamos el año pasado a conversar sobre la posibilidad de realizar este estudio, muchas de las inquietudes que los comunicadores teníamos sobre cómo era percibida la ciencia y la tecnología en la población costarricense, nos llenaban un sinnúmero de páginas de construcción de cuestionario. Hicimos un esfuerzo colectivo en el que participó también Carmelo Polino, que fue traído por instituciones nacionales para que participara en esta discusión de ver qué era lo relevante para dar un primer estudio que sirviera de base para trabajar el tema. Así, tómese estos resultados que yo voy a presentar como una primera presentación que va a ser enriquecida por las acciones subsecuentes que va a realizar la CITEC en colaboración con las instituciones nacionales, ya que este estudio se ha visto como un instrumento base para saber de dónde arrancar. Es un estado de la cuestión al año 2012 y a partir de ahí nos permite a las universidades organizarse en el trabajo conjunto con los medios de comunicación, con los colectivos de comunicadores, pero también para sentar a todos aquellos que hacen investigación y para que se acerquen más a la población costarricense. Hay ahí un enlace y una relación donde los medios de comunicación cumplen un papel importante y entonces estos datos nos revelan cómo estamos en este momento. Este estudio, ya los que me han antecedido lo han manifestado, fue un estudio financiado por CONARE, solicitado por la red CITEC, Alidespo y quienes ya teníamos antecedentes de hacer encuestas de opinión pública preguntando cómo estaba la situación y las opiniones de la población costarricense hacia la ciencia y la tecnología. El contenido de mi exposición es datos metodológicos, características de la población, sobre acceso y uso a los medios, primeros conceptos que se le vienen a los costarricenses al hablar de ciencia y de tecnología, las maneras en que se informan y la opinión sobre las profesiones científicas. Estos son, en términos generales, los que están más cercanos a la exposición. Rápidamente, en realidad fue una encuesta de opinión pública realizada en todo el territorio nacional a 800 personas de 18 años y más. Es una encuesta que se realizó a nivel telefónico, representativa de estratos medios y altos de la población principalmente, y sus datos pueden ser generalizables con un margen de error de 3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
Como les decía, lo interesante de esto fue la construcción colectiva que se hizo del instrumento. En realidad tuvimos alrededor de 8 sesiones de trabajo, fue consultado con expertos. La idea básica era cómo primero hacíamos una lluvia de ideas de todo lo que queríamos saber y todo lo que necesitábamos confirmar para poder hacer un uso adecuado de los medios colectivos con que las universidades y las instituciones que trabajan en ciencia y tecnología que llegan a la población. Sin embargo, después apostamos a que también necesitábamos indicadores que pudieran compararse con datos de otros países y de otros esfuerzos. Entonces, el manual de Antigua fue uno de los que nos apoyó para ver qué tipo de preguntas metíamos en el instrumento. Asimismo, con la venida de Carmelo Polino, pues tuvimos chance de discutir estos elementos. El cuestionario fue aprobado 2 veces y ya cuando vimos que se satisfacía los objetivos que tenía la RCT, pues fuimos al campo en marzo del presente año. El estudio se hizo con los estudiantes becados de la Universidad Nacional que pertenecen a CETES. En términos generales, se hizo una distribución de la muestra por cuotas de sexo y edad, según los datos del INEC. Pero al mismo tiempo, vimos la necesidad de darle un rango estadístico para ver las cuestiones de la educación de la población, porque consideramos que esa variable va a ser determinante en las opiniones de la población. Un primer tema, y los gráficos no están en el orden del informe, que esa es la numeración que ahora van a contener ellos, fue sobre el consumo de interés de la población por los medios. A las personas se le preguntaron qué medios masivos, cuál era la que más consultábamos. Vemos que 9 de cada 10 personas, un 96% de la población, su principal medio pues es la televisión. Cuando indagamos un poco más, que acostumbran ver en televisión, lamentablemente las cuestiones científicas, los documentales, los programas educativos tienen porcentajes muy bajos. Sin embargo, las noticias dentro de los medios de comunicación ocupan una tercera parte del interés de la población en primer lugar. Entonces, eso nos tiene que llamar la atención a las instituciones, porque tenemos que producir noticia científica y tecnológica para poder transmitirla a través de los medios de comunicación. Necesitamos una alianza institucional y con los medios para poder realmente posicionar los temas dentro de la opinión pública costarricense. Así, este cuadro constituye un reto de poderlo preguntar dentro de unos años y ver realmente con el impulso que le podemos dar de las instituciones y los noticieros cuánto realmente ha avanzado en la opinión pública costarricense. En realidad, en los medios escritos también se indagó que cuál era el medio que más estaba posicionado. Esto es similar a lo que reflejan otro tipo de estudios y a nosotros nos pareció interesante pues también pensar en el uso de la prensa escrita para poder divulgar la ciencia y la tecnología. Un segundo aspecto que queríamos presentar acá es el uso de las TICs. Al respecto, le preguntamos a la población costarricense de 18 años y más con qué frecuencia usa la computadora para buscar información en internet. Asumiendo que mucha de la información es búsqueda del conocimiento. Sin embargo, vemos que todavía el aspecto de la cobertura, acceso y uso de la internet pues es muy baja en la población. Con frecuencia, en realidad, lo que tenemos es un 18%. Y después reportado por la población directamente. Un 37% de vez en cuando
pero el mayor porcentaje, 45%, señala que nunca. Cuando quisimos preguntar sobre las nociones de la ciencia y la tecnología, porque los que estamos involucrados en el medio y los que somos comunicadores de ciencia y tecnología vivimos eso, quisimos ver qué opinaba la gente al respecto. Hicimos dos preguntas abiertas. Uno, primero, preguntarle a la gente que qué es lo primero que se le viene a la mente cuando piensa en la palabra ciencia. Y efectivamente, tal y como nos señalaba doña Luisa, vemos varias cosas interesantes. Esto es de una desagregación. En realidad la comisión tiene las 800 respuestas de la gente para poder trabajar en otro tipo de análisis y profundizar en el asunto, pero en términos generales la gente lo relaciona con datos sobre medicina, sobre avances en general sin ser muy específico. El tema de la anatomía habla de la investigación, de la naturaleza y de la tecnología. Si ustedes ven los porcentajes menores, nos dan algún tipo de aspectos. El tema de la innovación pues, fue mencionado por una pequeña parte, incluso una persona la mencionó ahí, pero pues, se creyó interesante destacarla porque es parte un poco del esfuerzo país que estamos trabajando. Críticos nos deben llamar el no responde y el no sabe. Tenemos de repente un rubro de la población que nos dice no se me ocurre nada cuando pienso en la palabra ciencia. Y entonces ahí tenemos un reto como comunicadores de acercarnos más a ese tipo de población para ver sobre qué se puede hacer. También se hizo la misma pregunta sobre la palabra tecnología, porque nosotros muchas veces negamos ciencia y tecnología, pero aquí fue de interés realmente entonces ver primero ciencia y ver después tecnología. Entonces vemos que la gente relaciona tecnología con lo duro, que dicen las computadoras, algunos hablan de los avances, de los aparatos electrónicos, pero ahí entra el celular, ahí entran los mini componentes y otro tipo de elementos que nosotros entonces tendríamos que tomar en cuenta, de que es como la adquisición de equipos para uso y tenencia en el hogar, que eventualmente entonces habría que analizar este tipo de datos si nosotros queremos dar un salto para que en la concepción y en la mente de la población la palabra tecnología tenga otro tipo de significado. Y entonces ahí es como cuando comenzamos en la discusión la relación de la innovación, la relación con los servicios y ese tipo de aspectos. Es mucho camino que andar y mucho sobre lo que tenemos que investigar más, pues no tenemos resultados más profundos al respecto. También quisimos ver cuál era la información en marzo de 2012 que estaba más posicionada a nivel de la mente de la población relacionada con la investigación científica. El motor de Franklin Chan, con un montón de aceleraciones, pero siempre relacionadas con respecto, es la que va, y es como la noticia científica que está posicionada en la mente de la población costarricense. Nosotros en realidad es un segundo lugar, son clasificables, aunque el porcentaje es 2 de cada 10 personas, en realidad ahí están metidas algunas pequeñas cosas que se pueden extraer principalmente de los medios de comunicación y de documentales que la gente ve, no solo de la televisión nacional, sino del cable que recibe en sus hogares. Los temas ambientales ocupan un 5 lugar en importancia, el espacio para las ferias y los concursos anda de manera similar, las aplicaciones médicas también están en eso, y los aportes que Intel, como una empresa productiva en la cuestión de las comunicaciones, son las cosas que ellos reflejan. Yo lo que sí quiero que observen es que estos porcentajes pequeños fueron los que fueron más mencionados. En ese otro hay tanta diversidad de respuestas
que es la que habría que desagregar. Pero la verdad es que tenemos un reto porque la población realmente en su memoria guarda muy poca información científica. Sobre los temas de interés en la ciencia y la tecnología, los cuestionarios tenían preguntas abiertas y cerradas. Entonces, por eso es interesante de que nosotros aplicamos en algunas preguntas algún análisis más profundo. Por ejemplo, aquí le dijimos de cuáles se considera ustedes que estaban más informadas. Y si ustedes ven, hay una desagregación, pero hay un 30%, 3 de cada 10 personas, que la verdad es que dicen que no saben. Entonces, es una demanda y una necesidad de información y un reto para los comunicadores, pues mejorar la calidad y la visión con que se hacen las notas periodísticas sobre la información de la ciencia y la tecnología, porque precisamente teníamos primero la idea, la gente salía con una idea que era el motor de Franklin-Chan, pero la verdad es que cuando indagamos más sobre ello, él no sabe, es una de las cuestiones que más se resaltan. Pero también quisimos saber en qué están involucrados. Esto fue un módulo de preguntas cerradas para que la gente, y a ellas les preguntamos con qué frecuencia, si siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca, tenían algún tipo de participación en actividades públicas vinculadas a la ciencia. Y entonces, por ejemplo, le preguntamos, miren los programas o documentales que pasan en la televisión, y entonces vemos que la columna de algunas veces es la que nos da porcentajes más altos en toda esta dinámica. Lee las noticias científicas, cuando vemos que siempre solo un 15% es una sexta parte de la población. Escucha programas de radio que tratan de tecnología, entonces de repente si vemos el 100 es un 3%, algunas veces es un 6 de cada 10 personas. Entonces, si nosotros vemos, estos cuadros nos reflejan un gran reto para volver a revisar el tipo de comunicación científica que nosotros lo estamos haciendo llegar a la población en general. Por eso, tómense estos cuadros y estos datos como una herramienta para comenzar, para ver en realidad los pocos recursos, como señalaba don Alejandro, que tenemos, dónde los vamos a invertir, y para el seguimiento, cuáles son las poblaciones que a nosotros nos interesan y con qué tipo de medios les vamos a hacer llegar esa información científica que queremos que sea parte de la vida cotidiana de los costarricenses. Hablábamos del tema de las revistas de divulgación científica. Estamos hablando aquí de la población en general, es de la opinión pública costarricense, las personas de 18 años y más. Nosotros que estamos involucrados con universidades y con instituciones nacionales que se dedican a la ciencia y la tecnología, es el pan nuestro de cada día, pero resulta ser que los que están en la calle, a los que nosotros realmente quisiéramos que le llegue la información científica de una u otra forma, porque les mejora su calidad de vida, pues todavía nos falta mucho camino que trabajar. Les preguntamos si ha participado o participa en algunas actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología o el ambiente, pensando en la cuestión de las ferias científicas, en todo este tipo de dinámicas. ¿Recuerdan que las ferias científicas en un cuadro anterior era el 5% de mención? Pues en realidad esto también respalda eso, que la gente no está muy vinculada con este tipo de temas. También, y esto es parte del catálogo del manual de Antigua sobre la imagen de la profesión, ahí metimos una lista. Algunas quizás no son profesiones, pero estaban dentro de ese manual, y entonces que nos dé datos comparativos que pudiéramos llevar como país a algunas cuestiones, porque una de las críticas es que quizás Costa Rica no tiene muchos indicadores sobre la comunicación de la ciencia y la tecnología. ¿Qué vemos? ¿Se acuerdan que eran las noticias de medicina, de anatomía, que eran algo que recordaban ellos como cuestiones científicas que se le venían a la mente?
pues sí, resulta ser que los médicos son la profesión que es más alta, tiene un 74% como una de las profesiones a las que la población en general les tiene más aprecio. La profesión de científico tiene un porcentaje similar, tiene un 63%. Hay tareas y se nos refleja también con otras encuestas que el ESPO ha realizado, que los políticos lamentablemente tienen una opinión muy baja en la población costarricense. Pero sí, estos cuadros también nos dan por detalles. A todas las profesiones las necesitamos. En realidad, las vivencias universitarias nos demuestran que los trabajos colectivos son los trabajos más ricos y los que pueden producir más, y esa es la parte de la vida y de la dinámica. Sin embargo, sí vemos que al científico se le aprecia, se puede llevar cada uno de ellos, pero también hay muchas profesionales que desde ese campo pueden hacer ciencia y tecnología. Ya preguntando directamente a la población, y esto también corresponde al manual de activos, que son preguntas que pueden ser comparadas y llevadas a otros foros, preguntamos cuán atractiva resulta ser la profesión de científico dentro del concepto que tiene la población costarricense. Y vemos que resulta muy atractivo y algo atractivo. En realidad está bien posicionada, es positivo. Y el resto de los datos no nos tiene que preocupar, sino es cómo ese interés de la gente y esa opinión positiva sobre el científico lo podemos traducir en acciones concretas. Pero esta pregunta a nosotros nos interesó desagregarla acá, está por edad. ¿Por qué? Porque de repente dijimos, ok, tenemos un problema de interesar a los jóvenes y a los niños para que lleguen y se visualicen estudiando carreras científicas. Pero también, ok, ¿quiénes son los que opinan de manera más positiva? Aquí vemos datos interesantes. Por ejemplo, vemos que la opinión de muy atractiva ya es para las personas de 45 años y más, donde están mayor posicionadas. Pero sin embargo, en segundo lugar, sí, suena interesante para las poblaciones jóvenes de 18 a 34 años, sí que si sumamos los porcentajes siguen siendo entonces una profesión que puede ser atractiva. Entonces, ese es como un camino que de repente nos da esperanza de que lo que falta es una motivación, un tipo de incentivo para que la gente comience a considerar la posibilidad de involucrarse más en estos aspectos de la ciencia y la tecnología. También fue para nosotros interesante ver cómo estaba en la distribución por sexo. ¿Se acuerdan que esa muestra es representativa por cuotas de edad y sexo, y por eso entonces podemos hacer este tipo de cruces? Vemos que son más las mujeres las que se interesen en este tipo de temas, en la cuestión de la profesión de científico. Y entonces ahí se nos está abriendo campo, podría ser la necesidad de mayores oportunidades, porque resulta que pueden ser atractivos. Son porcentajes que no los podemos dar como definitivos en el sentido de que siguen siendo muy bajos. Estamos hablando de que es una tercera parte. ¿Okay? Tenemos un componente de 2/3 partes que entonces no están posicionados en estas datos. También fue de interés en esta encuesta y siguiendo importante en algunos de los indicadores externos que hay, entonces la utilidad del conocimiento científico y tecnológico. Esta era una pregunta cerrada y entonces a la gente se le preguntó cuán de acuerdo estaba en esta cuestión de la utilidad. Se les preguntó en la comprensión del mundo, y si ven es una tercera parte, en el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades es la mitad de la población. Entonces es muy consistente el asunto de la ciencia y la medicina, el reconocimiento a los médicos,
Es algo que ha sido muy consecuente en todo el asunto de la encuesta. La preservación del entorno y el ambiente, una tercera parte. Eso también nos refleja a nosotros algunas cosas interesantes, por cuanto el país lleva muchos años haciendo inversión en el tema ambiental, y entonces es hasta donde se le está mirando de manera científica o este tipo de cosas. Yo creo que hay mucho análisis que hacerle al respecto. En mi profesión o en el trabajo, también entonces la ciencia y la tecnología tienen influencia. Anduvimos indagando algunas cosas también y ver realmente cómo percibe la población costarricense esta confianza para formar su opinión acerca de temas relacionados con la ciencia y la tecnología. Y entonces ahí vemos que la confianza en los medios de comunicación sigue siendo muy importante. En realidad, durante muchos años, desde el año 95 y después periódicamente ha sondeado la confianza de las instituciones costarricenses, y los medios de comunicación y las universidades son los que ocupan una posición muy importante para la hora de tomar decisiones. El apoyo en los amigos, el apoyo en la acción de las familias también son importantes, pero a nivel social, entonces las universidades tienen un 67% de buen posicionamiento en la opinión pública costarricense, y los medios de comunicación también son las que cumplen. Aquí nos sorprende la cuestión de las cuestiones ecologistas, dados los datos ambientales que teníamos de manera anterior, pero también es interesante que la ciencia y la tecnología le están ubicando con las empresas privadas. Ese dato del 28% es un dato interesante en el mucho que se nos especifica. No son los datos más altos, ustedes ven la columna de poco, lamentablemente es la que tiene mayor peso dentro de todo este cuadro. También preguntamos aquí quién debe ser apoyado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Costa Rica, y entonces vemos que también hay una demanda de la opinión pública a que se necesita mayor inversión para seguir fortaleciendo la ciencia y la tecnología. Entonces esos son datos que ustedes tienen en el resumen que se les distribuyó. Riesgos y beneficios. Entonces también acabamos sobre un asunto que preguntamos si en realidad hay algún tipo de riesgo que la gente ve con el asunto de la ciencia y tecnología, y se nos refleja que la investigación social, la disposición de desechos, la investigación genética, las telecomunicaciones se ven como muy positivas y beneficiosas. Esta encuesta hecha en marzo de 2012 pues tiene cuestiones algunas negativas, alguna de ellas es la minería, se explica un poco por los movimientos sociales que han habido en el país al respecto, y la cuestión de las pruebas clínicas en humanos son las que tiene, digamos, cuadro rojo en todo este tipo de asuntos. ¿En qué áreas se destaca el país? Estas también son de las preguntas comparativas del manual de Antiguo. Y entonces de repente nosotros pusimos ahí la lista que se nos da, se nos dice muchas cosas. Entonces se nos dice que lo más destacado es el asunto del turismo, le sigue en orden de importancia la salud, que era consistente con lo que estábamos viendo, la educación y la agricultura. En los porcentajes, en realidad el único que sobrepasa la mitad de la población es el turismo. En realidad ese trabajo ha sido realizado por un gran equipo de trabajo por parte de la Universidad Nacional. Hemos tenido el apoyo, pero aquí yo sí quiero destacar el interés por la necesidad de conocer y tener información que manifestó la subcomisión de la RESTEC
Entonces, Grady, César, Marcela, Ani y Juan Carlos Bermúdez, que sin oportunidad estuvo en esta comisión, fueron los que motivaron a hacer el estudio y son los que más ricamente van a hacer uso de este conocimiento. Yo sí quiero darle las gracias a ellos con el asunto de la participación, pero todo está entrelazado y yo creo que las instituciones nacionales y las universidades y asimismo los medios de comunicación podemos hacer un gran uso de los resultados que hemos presentado. Este es el inicio del gran trabajo que aspira a hacer la RECITEC y yo les agradezco la presentación. Gracias. Después de haber escuchado los resultados de este estudio, cedo la palabra a Alejandra León Castellán, directora ejecutiva de Fundación Cientec, quien nos ofrecerá un comentario al respecto. Bueno, primero saludos a todos y qué dicha en una sala tan llena. Como parte de la comisión de la red CITEC, yo ofrecí hacer un comentario breve, pero debo decir que la presentación que acaban de hacer es tan exhaustiva que voy a puntualizar sobre algunas cosas nada más, porque en realidad mucho ya se dijo. Como muchos saben, en la última década muchos países y regiones del mundo han iniciado estudios de percepción de la ciencia. Conozco muy de cerca algunos en Brasil, hechos por el Museo da Vida, por Luisa Mazzarani, que de hecho va a estar aquí en septiembre, traída por ese anuncio, por el Colegio de Periodistas y por Bayer. También el CITED financió una red de medición de impacto de la divulgación de la ciencia y la tecnología, parte de la red POP, la red de popularización, que trabajó varios años en la parte de museos de ciencia. Y en Australia, desde el 2007, están trabajando con grupos focales para definir perfiles de públicos para poder llegar a ellos. En este caso, de la Red de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, la Innovación, y a través del IDESPO, que ofrece este primer plano para reflexionar, investigar y debatir sobre esta construcción de una cultura científica que tenemos en el país, y con el objetivo de ofrecer información que allane el camino para integrar las diferentes comunidades. El estudio que se está presentando se convertirá en un punto de referencia. Y bueno, cuando ya vamos al contenido del estudio y vemos algunas de las respuestas, una de las cosas que me llama la atención es cómo la gente no entiende o no sabe responder a ciencia per se, no tiene una imagen de ciencia. Inmediatamente entonces se acuden a lo más cercano, a lo que ellos necesitan más. Y en el mundo entero las respuestas van alrededor de salud, enfermedad, tecnología y asuntos medioambientales. Y aquí lo vemos: medicina, naturaleza, son de las respuestas más corrientes, inclusive de las preguntas abiertas. Y una de las que no me sorprende, pero quiero llamar la atención, es astronomía. Astronomía es una de las respuestas que se da cuando se pregunta sobre ciencia. Y esto lo digo porque tradicionalmente se ha visto la astronomía y, bueno, el campo de los... vamos a la astronomía nada más. La astronomía como uno de los campos para motivar a la gente a seguir aprendiendo. El cielo está sobre todos nosotros, entonces es muy fácil ir provocando formas en las que la gente se vincula con la observación del ambiente y sigue creciendo en conocimiento. Por otro lado, sobresalen algunas otras formas de hablar de astronomía. La NASA se menciona la industria espacial, por supuesto se menciona a Franklin Chan porque es nuestro ídolo y la gente habla de Franklin Chan como un científico, no como un ingeniero, ¿verdad? Pero tenemos que ver que esto también es provocado por los medios de comunicación que bien saben que la astronomía vende y que publican diariamente al respecto.
Entonces siempre hay una retroalimentación sobre astronomía. Nosotros tal vez no tenemos otros campos que sean tan interesantes para el público, pero este es uno de ellos. Como divulgadores de la ciencia, debemos comprender mejor nuestras comunidades y dentro de estas comunidades los diferentes perfiles de las personas. Para poder mejorar nuestro trabajo de involucrar al público en ciencia y tecnología, para mover a esta gente hacia un mayor interés y participación, en realidad, sin conocer esos públicos no lo podemos hacer. Y como bien lo dijo la presentadora anterior, solo el esfuerzo interdisciplinario nos va a permitir conocer estos grupos. Nos va a permitir conocer sus necesidades reales y sus intereses para llegar mejor a ellas, abriendo así ventanas para el desarrollo de su conocimiento, para que la gente pueda seguir aprendiendo, y no solo para que se desarrolle profesionalmente, sino para que tenga el gusto del conocimiento, porque hay que decir que al fin y al cabo, aprender y apropiarse de conocimiento produce placer, y si podemos llegar con eso a la población, vamos a generar esos puentes necesarios para que la cultura y la ciencia no sean islotes separados, sino que tengan uniones. Y creo que con esto más o menos planteé mi preocupación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Seguidamente tendremos también la participación del doctor Keylor Rojas, viceministro de Ciencia y Tecnología, quien también nos hará un comentario con respecto a este estudio. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es un inmenso placer tener tantas personas interesadas en este tema aquí en el Ministerio, esta es su casa. Un agradecimiento muy profundo a la red de comunicación CITEC, y en especial a la subcomisión de CONARE, que han permitido y facilitado que IDESCO pueda haber realizado este estudio tan interesante y tan importante. Voy a salirme un poco de los formalismos de lo que pensaba, porque bueno, he tenido algunos inputs interesantes ayer mismo, y quisiera tal vez que levantaran, voy a formular 3 preguntas, entonces que levantemos la mano quienes estemos de acuerdo con lo que voy a formular. La primera es, ¿quiénes de ustedes piensan que el aire caliente asciende? Ok. ¿Quiénes de ustedes piensan que los átomos son más pequeños que los electrones? No. ¿Y quiénes de ustedes piensan que los antibióticos destruyen los virus? No. Bueno, veo, algunos están seguros o en otros veo dudas, ¿verdad? Esta última, los antibióticos no destruyen los virus, ¿verdad? Antibióticos destruyen las bacterias, ¿verdad? Hay virus que pueden destruir bacterias, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Y por qué pregunto esto? Porque a final de cuentas, de cuán informados estemos sobre estos temas, depende las decisiones que tomemos en la vida diaria. Entonces, si estamos más informados, podemos ser mejores pacientes, mejores trabajadores, mejores empresarios, y es tener conocimiento para la toma de decisiones en la vida diaria. O sea, entonces esto de que la gente sepa no es abstracto, es asegurarnos ser más expeditos y más eficientes en la vida diaria. Y lo otro, el segundo elemento, porque es importante que la gente esté informada, es que la gente informada normalmente también está más abierta al cambio, está más abierta a la innovación, que es lo que necesitamos en este país, ¿verdad? Entonces, no es un asunto sutil ni menor el que la gente tenga una percepción limitada o amplia de lo que es de la ciencia y la tecnología. Entonces, por eso es la importancia de tener una línea base, que esto es lo que estamos haciendo, y seguir trabajando en el tema. Esto nosotros lo concibimos, es más, dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que realizamos hace más o menos 2 años, con una serie de expertos se identificó como una de las estrategias principales para poder desarrollar el sector, pero también para poder desarrollar el país. Nadie aprecia lo que no conoce, ¿verdad?
y menos si no lo ve en la vida diaria, ¿verdad? Que yo sepa que un virus, que un antibiótico no cura un virus, ¿verdad? Entonces yo voy a la farmacia y un doctor o alguien me receta un antibiótico y yo sé que lo que tengo es un virus, no me sirve, no lo compro, ¿verdad? Eso, al igual que una serie de cosas, nos permiten ser mejores ciudadanos, y eso también nos permite tener una mayor, en la vida práctica es lo que nosotros queremos y denominamos apropiación social del conocimiento, ¿verdad? Que no sea que, bueno, Franklin Chan hace cosas importantísimas, o que otra persona hace cosas importantísimas, o que en la universidad se hacen cosas importantísimas, sino que yo ese conocimiento lo puedo aplicar en la vida diaria. Y esa es nuestra aspiración como ministerio, ¿verdad? Que la ciencia no siga siendo algo etéreo, sino algo que puedo aplicar todos los días. Entonces, desde este punto de vista, de verdad, les agradecemos muchísimo este estudio, y yo quisiera referirme nada más a dos puntos, de los cuales me llamaron más la atención. Una es la valoración y el aprecio que existe por los científicos. Digamos que en eso hay una total contundencia, pero por otro lado tenemos el contraste de la cruda realidad de cuántos ciudadanos, cuántas personas quieren ser científicos, ¿verdad? Entonces, tal vez, y yo pienso que existen como dos mundos, ¿verdad? Otra vez, los científicos los vemos como algo muy complicado, algo del otro mundo, y bueno, aquí tenemos un montón, y no, aquí casi que si alguien no conoce lo que están aquí, no podría distinguir quién es científico y quién no, ¿verdad? Cualquiera lo puede ser. Entonces, lo valioso de este estudio es que también nos da inputs, ¿verdad? Muy valiosos, cosas que ya intuíamos, pero que nos confirman la necesidad de seguir programas de orientación vocacional especial hacia la ciencia y la tecnología. Y bueno, ¿cómo van a ser estos programas? Entonces, en mi caso les voy a contar mi historia, ¿verdad? Yo tenía más o menos 10 años y estaba en los Boy Scouts, y entonces nosotros nos reuníamos en un bosquecito en San Carlos, y una vez el manager nos llevó, el líder nos llevó un botánico, y entonces el botánico, íbamos nosotros detrás del botánico caminando en el bosque, y decía, esta planta se llama tal y sirve para curar tal cosa, y esta otra sirve para tal cosa, y esta se puede hacer un té riquísimo, y al final, de hecho, colectó algunas plantas, hizo un té que todavía lo saboreo, ¿verdad? Y yo me quedé, wow, quiero hacer eso, ¿verdad? Y bueno, luego, por eso fue que estudié lo que estudié, y bueno, ya después terminé en otras cosas, pero el asunto es que esto nos confirma la importancia de la orientación científica y hacia las vocaciones científicas y en edades tempranas, ¿verdad? Ahora se usa el término de fixing experience, de la experiencia fijadora, como esa que me pasó a mí, pero si ustedes saben en el tiempo, más o menos a los 10, 11 años, puede haber algo que los haya marcado a estudiar lo que estudiaron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprovechar desde esa edad esas experiencias y poder darle seguimiento para que culminen en más científicos y más tecnólogos, ¿verdad? Entonces, bueno, como ministerio tenemos algunos programas, y recientemente lanzamos un programa que se llama Talento Joven, en el cual perseguimos precisamente eso, y abarcando no el sistema de educación formal, sino el sistema de educación no formales, informales, y cómo orientar. Y parte de estas son las olimpiadas de robótica y otras actividades que permiten interesar y ver que hacer ciencia, hacer tecnología es divertido, no es una cosa del otro mundo, y no es de ir a otros espacios. Y otro elemento que quiero resaltar, bueno, aunado a esto, es la percepción en género. Bueno, aquí vemos que más o menos igual o un poquito más de mujeres tienen una percepción muy positiva, muy atractiva sobre el quehacer científico. Esto se refleja en una realidad que estamos viendo que me parece interesantísima. Del total de investigadores que hay en este país, más o menos un 43% son mujeres. ¿Eso es bajo o es poco? ¿O mucho? Bueno, en otros países, en Asia, solamente un 18%, en Europa un 30%. Entonces, bueno, quiere decir que algo, aquí hay, digamos que un gran aprecio por parte de las mujeres por la ciencia y la tecnología,
muchas, ahora más bien, digamos que gran cantidad, no sé si no tengo los números, pero de los directores de centros de investigación, de importantes empresas que hacen investigación son mujeres, y me parece que estamos progresando y vamos a progresar más, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunas señales muy positivas que estamos viendo y que naturalmente nos alegran mucho. Y luego quería referir a un último punto que tiene que ver con el aprovechamiento o cuánto es lo que ve la gente. Entonces, veíamos que más o menos gran parte de la televisión y las noticias, bueno, el sector de las noticias son muy importantes y elementos importantes para proveer contenidos e información. Entonces, aquí es la estrategia, es cómo aprovechar esos espacios que, si bien a veces están llenos de sucesos o otro tipo de notas, cómo poder ir trabajando con los medios de comunicación para tener mayor cobertura y mayor presencia en esos espacios. Ese es un reto que tenemos que trabajar entre todos, pero un reto que también nos dicen las televisoras y los periódicos de cómo podemos proveerles contenidos a ellos, ¿verdad? Que a veces se llenan esos pocos espacios con información de otros lados, habiendo información pero que no está disponible para ellos, ¿verdad? Entonces, este es un reto que tenemos que trabajar entre todos. Recientemente un par de noticieros nos han contactado que nos digan que las noticias de ciencia y tecnología les están despertando interés y que entonces nos estaban pidiendo el levantamiento de información que les pudiéramos proveer. Ahí les pasamos a algunos de ustedes que nos dieran cosas que estén haciendo en las empresas o cosas que se estén haciendo en las universidades que sean de interés, y bueno, ahí ya les pasamos una lista de estos medios. Probablemente ya en los próximos días se estará haciendo más presencia, pero esto debe ser algo continuo, ¿verdad? No deben ser esfuerzos puntuales que nos pidan de una vez. Lo que nos han dicho muchos de los comunicadores de los noticieros es aquí en contacto, y si lo contacto, ¿cuánto duran en responder? ¿Verdad? Que pudiera haber alguna central de información con todas esas notas que a veces, Curiosity es importantísimo, ¿verdad? Pero ayer nos decía Ángela Posada que lo más importante del Curiosity, la información que está obteniendo ahora, ya nadie la está divulgando. Se divulgó que llegó, ¿verdad? Y hubo un pico, y ahora, ¿verdad? Y una serie de notas, entonces también depende de nosotros como comunicadores, como interesados en el medio, también compartir, crear las redes para tener mayor presencia en los medios. Entonces, bueno, hay algunas experiencias interesantísimas en cuanto a esto. Entonces, estaba leyendo precisamente ayer un estudio análogo que se hizo en 10 países de Europa, que se preguntaban esto y algunas otras preguntas, y estábamos viendo que en los países escandinavos, por ejemplo, más del 50% de la gente lee y ve noticias relacionadas con ciencia y tecnología. Más del 50% hablan cotidianamente de ciencia y tecnología. Y bueno, uno ve la diferencia también en el nivel de desarrollo de los países con respecto a otros. Bueno, inclusive en eso mismo lo comparaban entre los países de Europa y se veía que España o Italia tenían niveles muy bajos, y uno ve también las diferencias en el nivel de calidad de vida y de desarrollo, ¿verdad? Entonces, evidente, también podría ser un indicador interesante de cuánto hablamos todos aquí cotidianamente sobre ciencia y tecnología, sobre la importancia de las cosas, ¿verdad? También hay y lo voy a decir con nombres, hoy me pareció muy interesante ver en un periódico de los poco tradicionales una plana completa sobre noticias relacionadas con ciencia. De hecho, era una descripción de los microorganismos y cómo algunos microorganismos son usados, cómo algunos virus son usados para tratar microorganismos, ¿verdad? Y con unas fotos muy bonitas y todo, en un periódico no tradicional. Me parece que ya se están viendo algunos síntomas, ¿verdad? El asunto es cómo podemos articularnos, y es un poco la idea de la red, ¿verdad? Cómo poder compartir información y cómo poder proyectarla y poder llenar estos espacios que al final de cuentas cambian cultura. Hace 40 años en Costa Rica cortar el bosque era un valor, ¿verdad? Hoy es totalmente distinto. ¿Qué cambió? Y cuando uno habla con los expertos,
Lo que han dicho es eso, la impronta en medios de comunicación, ¿verdad? Que de verdad pueden cambiar la cultura. Hace 40 años probablemente el espacio de noticias que tienen que ver con el ambiente era minúsculo, ¿verdad? O en los noticieros. Hoy diríamos que es una porción importante y que efectivamente han logrado cambiar la cultura de los costarricenses. Nuestra aspiración es hacer lo mismo en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios. Ya empezamos a ver con el profesor. La extra. Pero no, esa es tradicional. La extra es el más tradicional. Buenos días. Bueno, una felicitación muy especial para la red CITEC, todos los que estamos ahí, pero también para el Ministerio de Ciencia y Tecnología por haberse interesado en este tema y darlo a conocer precisamente en el mes de la ciencia. Han estado muy activos y mis felicitaciones. Yo quería decirles también que aquí hay una llamada de atención también al Ministerio de Educación, porque evidentemente tenemos que mejorar la calidad de la educación de los costarricenses. ¿Por qué lo digo yo? Porque es muy difícil. Pongo yo el ejemplo del programa Espectro, que ya tiene más de 10 años, y nosotros, yo no me puedo, en mi formato, yo no me puedo detener cuando un investigador dice moléculas, decir, bueno, una molécula es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque para el resto de la población significaría un clic y tampoco va a llegarle esa educación o esa formación a la persona que lo necesita. Pablo Fonseca en La Nación no puede estarse deteniendo así, un back es y interrumpir la redacción de su nota, de su información con esos términos. O sea, partimos, el público meta mío es de personas con educación secundaria concluida. ¿Qué pasa? Hay un grupo enorme, los que no concluyeron la primaria y los que se fueron o desertaron de la secundaria. Hay un punto muy importante de público que nosotros necesitamos que el ministerio y que el Estado forme, y además hay un grupo importante presentando bachillerato por madurez. ¿Qué formación tiene eso en ciencia y tecnología? Eso es lo que nos preguntamos todos, porque a veces muchos de esos muchachos o muchachas o jóvenes, o inclusive personas con cierta edad, quieren terminar su bachillerato. Realmente, a veces lo que las moléculas o los átomos pueden significar para esa persona no son tan importantes, sino lo que quieren es poder mejorar una mejor posición en su trabajo, y necesito el bachillerato para ir a buscar un mejor trabajo. Entonces yo creo que ahí los formatos son diversos, son diferentes. O sea, una persona que para televisión, que es lo que más la gente está sintonizando, buscando para buscar información de ciencia y tecnología y otro tipo de informaciones, creo que ahí el Estado debería plantearse qué formato quiero usar. ¿Serán dibujos animados lo que yo necesitaré en algún momento, producir alguna serie de cápsulas para llegar a esas personas? Eso también es importante, porque no basta con que los periodistas nos echemos encima todo eso para que también piensen y decidan y tomen decisiones acertadas. Por ejemplo, hay muchos programas de música, inclusive yo soy una de las críticas en Canal 15, el programa M por I, que tiene más de 20 años, en el cual Edgar Silva estuvo, en el cual Verónica Bastos también pasó, que está en México. ¿Qué espacio de ciencia y tecnología tiene ese programa? No tiene un programa, y es un público muy importante. M por I, en Canal 15 lo ven muchas personas, ahí inclusive mucha gente que se formó ahí y sigue viendo Canal 15 porque les gustó ese programa alternativo, con sus críticas, etcétera. A algunos les gustarán más unas secciones, etcétera, pero yo creo que ahí hay un espacio para llegar a los jóvenes con ciencia y tecnología. Por ejemplo, el espectro, yo creo que es difícil que nosotros pensemos en que la Feria de Ciencia y Tecnología le pueda llegar a los muchachos por medio de espectro. Curiosamente, en un estudio de IVOPE, nosotros tuvimos un rango de gente joven que nos está viendo.
porque Canal 15 hizo un estudio de todos los programas en el 2009 y los resultados se presentaron también tomando porciones también de gente que vio Canal 15 en el 2010. Viera qué extraño, porque yo pensé que iba a tener una de los puntajes más bajos. Fluctúa, pero si uno pensaba que o le da la información de que buen día tiene un 6% y de que algunos programas en algunas fechas de espectro tuvo 3.1, pues uno se queda pensando, caramba, tiene algún significado. Y lo otro que quería decirles es que yo todavía no me lo creo, es que tenemos un alto porcentaje de mujeres que nos ven, y yo decía, no, eso está malo. Y ellos me decían, no, aquí está, tenemos un alto porcentaje, pero es extraño, cuando llegan visitas al Canal 15 de mujeres, no digo que todas, porque seríamos un éxito, estaríamos en la BBC o en CNN, pero realmente hay gente que de un grupo de mujeres interesada en ver Espectro o ver el Canal 15, y eso es importante. Yo creo que aquí las autoridades de las universidades públicas deberían plantearse buscar y canalizar más recursos para que puedan ver, para que se puedan divulgar las investigaciones por este medio. Yo creo que también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y aquí hicimos una especie de alianza pequeñita con el Club de Talento Joven, con Raúl y con Alejandro, que me parece maravilloso lo que están haciendo estos dos jóvenes con la divulgación de la ciencia, y los invito a que los que no han podido ver la página de Espectro, Canal 15 en YouTube, puedan accesarla y ver. Ahí hay, por cierto, el destacado es el Club de Talento Joven, y el cual nos agrada mucho que los jóvenes puedan accesar información de esa, pero a veces yo pienso que necesitamos ayudarnos más todos. Ahí están las semblanzas de científicos y científicas costarricenses, tenemos más de 100 semblanzas. ¿Por qué? Porque mi preocupación desde hace 15 años es que los jóvenes, y además, un paréntesis, nosotros divulgamos información científica nacional, no nos interesa lo internacional, por eso no nos metemos con Curiosity. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que divulgar de lo nacional que me parece que hay otros medios que lo puedan hacer mejor que nosotros. Y efectivamente, los jóvenes siguen diciendo, como los científicos costarricenses, Antonito Picado, y un error a Franklin Chan, porque Franklin Chan no ha desarrollado ciencia aquí en Costa Rica. Es un científico muy destacado, una persona muy talentosa, pero sé, porque me lo han dicho muchos investigadores, que cómo les da cólera que los periodistas, otros colegas míos, sigan insistiendo como que es el periodista más, el científico más destacado. Y hay gente aquí haciendo tantas cosas valiosas en ciencia y tecnología, pero valiosísimas, y uno se queda con la boca abierta de cómo trabajan, el esfuerzo y lo inteligente que son esas personas, y el aporte que le han dado desde hace 20 años a este país. Esa era mi intervención, y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar por este lado para luego. Bueno, yo soy Otto Rivera, soy el director ejecutivo de la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación CAMTIC. Primero, sobre todo, felicitarlos, porque me parece que este esfuerzo es algo que era necesario y es necesario, y ojalá que tenga continuidad, o sea, que no sea una primera experiencia, sino que se siga haciendo. A ver, hay varias cosas que a mí me preocupan del resultado de esto. Uno es que se sigue viendo la ciencia como las ciencias aplicadas, las ciencias directas, la ciencia de investigación de laboratorio, y no como la investigación aplicada. Hay un tema que es muy importante, y es ¿para qué hacemos ciencia? ¿Para qué hacemos investigación? ¿Para qué hacemos desarrollo de este tipo de cosas? Bueno, fundamentalmente es para poderlo producir, producir beneficios, generar innovación e incluso generar réditos. Me llamó la atención, o me gustaría tal vez a futuro, tal vez no se presentó en el documento y yo no lo he leído, pero sería interesante ver cómo anda el tema de la propiedad intelectual y el desarrollo de la propiedad intelectual, y sino que se incluya. Por otro lado, me preocupa fundamentalmente el tema de que no se ve o no se hace un análisis adecuado entre la unión o la falta de nexo que hay entre la academia y la empresa. O sea, nada hacemos con un estudio de este tipo
si no empezamos a proyectar el relacionamiento con las empresas. Me llamó la atención, hay cosas que me asustaron, evidentemente por ser el director de Camtic, una de las cosas que me fijé era en Twitter y Facebook. Salieron con el punto mayor del porcentaje en ese 28% que se mencionaba, era hacia verlos el Twitter y Facebook como un riesgo. Y lo más grave de esto es que el medio de comunicación, ahora el Twitter y el Facebook se convirtieron en la esquina del barrio donde uno llegaba a comunicar un montón de cosas. Y esto es un llamado de atención para cómo estamos comunicando los temas. Yo no estoy de acuerdo, con todo el respeto que le tengo a Espectro, y no estoy de acuerdo con su opinión en el sentido de que no hay que detenerse a explicar qué es un átomo o qué es X cosa, por una razón muy sencilla. Eso es una visión que no es llegarle a la gente que necesita educación. O sea, si nosotros usamos un lenguaje sencillo y decimos con otras palabras las cosas, yo puedo entender que en los medios hay dificultad de tiempo o de espacio para decir las cosas, pero de alguna manera tenemos que educar, y nosotros también tenemos que educar o con notas al pie o con algún tipo de comunicación, pero también los científicos, los ingenieros, tenemos que preocuparnos por llegar con un lenguaje sencillo a la población, y eso es súper importante. Nosotros, no voy a hablar de la experiencia periodística de Camtic más que con 3 o 4 palabras. Yo hace 3 años asumí el reto de que se hiciera el boletín CLIC, que es un boletín que se dedica específicamente a contar lo que es tecnologías de información y comunicación. Cuando asumimos ese reto, una de las cosas que vimos era que no estábamos pegando a los muchachos jóvenes, y era por el idioma que estábamos utilizando y por las cosas que estábamos experimentando. Empezamos a bajarnos a redes sociales, a contar las cosas y a comunicarnos de una manera con las redes sociales, y en este momento estamos logrando un montón de participación con los medios, y lo que nos dimos cuenta era que había que bajarse de esa esfera alta que teníamos a un lenguaje más sencillo, un lenguaje de mayor comunicación, y yo creo que eso está haciendo falta. Y aquí me voy de nuevo al sector privado. Si el sector privado está haciendo ciencia práctica o está haciendo investigación práctica, ¿por qué no divulgarlo y por qué ver solo la ciencia como aquella ciencia de investigación de laboratorio? O sea, la parte práctica es muy importante porque es la que lleva a cabo la innovación. Nada hacemos con una investigación si no hacemos que eso sea productivo o que no tenga réditos económicos en el caso de la empresa privada. Pero la ciencia, y eso no se está diciendo, o sea, una forma de decir cómo se está haciendo ciencia es contar qué es lo que está haciendo la industria. O sea, si el médico es el que tiene un mayor rating, por decirlo de alguna manera, en este tipo de investigación, si el científico práctico o nosotros juntáramos qué son todos los avances científicos que existen en el país a través de lo que se hace en la industria nacional, en los diversos sectores, y pudiéramos ponerlo de una manera muy práctica y lo pudiéramos difundir de esa manera práctica, yo creo que el cariño y el interés por la ciencia sería bastante bueno. Y entonces mucha gente produciría esos test que dice el viceministro, y se le pega un poco. Tal vez yo quisiera la fórmula para que se le pegue la ciencia y la tecnología, pero no solamente la parte de ciencia, sino la parte de tecnología. O sea, es impresionante. Hablábamos del recurso humano. La tercera fuerza de producción en el país en este momento es el sector de servicios, y en el sector de servicios el más importante, el de tecnología de información y comunicación. Y nosotros en este momento tenemos, para cada estudiante que sale graduado en el área de ciencia y tecnología, perdón, en el área de tecnologías digitales, tenemos 4 puestos de trabajo, y eso no se difunde, eso no se dice y eso no se promueve. Entonces yo creo que hay un llamado de atención también en esa intervención, en esa necesidad de nexo entre universidad, empresa, entre investigadores y desarrollo científico e innovación, y viendo la innovación también como aquellos medios de producción y desarrollo para el bienestar de las personas. Y en cuanto al acuerdo, en cuanto a los temas del reto que planteaba el señor ministro, bueno, yo creo que hay una serie de cosas bastante importantes en el sentido de que, bueno, si vamos a venir en una difusión, de nuevo, ponemos a las órdenes de todos aquellos que quieran trabajar con tecnologías digitales. El boletín nuestro, a orden de la red CITED, también está para divulgación, porque hay cosas maravillosas que se están produciendo en este país y la gente no lo sabe difundir. Yo acabo de tener la experiencia de estar en India, en
en el India Soft, en el evento más importante de promoción de la tecnología de software en India, me reuní con casi 150 personas y no vine sorprendido de absolutamente nada de lo que vi aquí. Aquí me reúno con un pequeño empresario por lo menos casi una vez al día, 2 veces al día, y salgo con la boca abierta de todos los días y maravillado lo que se produce aquí y lo que la ciencia y la investigación en tecnología de información y comunicación se produce, y eso no se difunde. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un nexo en ese sentido. Me llama la atención, y si ustedes lo ven, la mayoría de aquí está en el lado de la ciencia, en los eventos que asistimos a ciencias no se menciona al sector privado, y es impresionante porque eso genera en nosotros una desvinculación también, y hay que empezar a trabajarlo. Eso pone las barreras de remojo para el sector privado, en el sentido de que tenemos que hacer más para unirnos al sector científico, pero en el sector científico abrirse más también al sector privado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy pequeñito, que se me olvidó decirlo cuando estaba hablando, el pánico me entró. Una de las cosas que sale en el estudio que es muy interesante es el efecto que han tenido las campañas de reciclaje y de limpieza en el país, tanto en la conciencia como en la práctica de las personas. Y ahí podemos ver otra vez cómo los medios de comunicación y las buenas campañas producen cambio no solo en conocimiento, sino en práctica, y eso en el estudio sale. Gracias. Sí, soy Ana Madrigal del programa Costa Rica 2050 dedicado a la ciencia y la tecnología. El otro día estábamos comentando entre colegas que la base redactora más grande del país sin duda es la nación. Luego la Asamblea Legislativa, que tiene un contingente de periodistas enorme, y los periodistas de todas las universidades públicas que hacen una labor increíble. Pero muchas veces los boletines y los contenidos de las universidades tienen una circulación endogámica, tal vez no llegan a los medios nacionales con toda esa efervescencia de conocimiento que se genera en las universidades. Y cuando uno está afuera, me pasó a mí que llamé a un vicerrector y me dijo que me podía atender en un mes, un vicerrector de investigación, cuando los medios de comunicación, pues, y quienes asesoran a los jerarcas saben que siempre todo apura para antier, ¿verdad? Entonces, si sumamos a esto algo que vimos ayer con Ángela Posada, una periodista extraordinaria que ha estado en misiones increíbles, lamentablemente habíamos 4 gatos aquí en este auditorio. Era para que estuviera abarrotado de estudiantes, de profesionales, nutriéndose de la riqueza con la que habló Ángela Posada, los retos que ella asumía, los peligros en los que estuvo. Y se mencionó esa dicotomía, casi confrontación eterna entre el científico y el periodista. Y eso lo hemos visto en todos los congresos del periodismo científico. El periodista ve aburrido al científico, el científico cuando asciende a la prensa cree que está en una conferencia de academia, ¿verdad? No sabe el término de pirámide invertida, que lo más importante se dice en los primeros 2 minutos, porque si no las cámaras se apagan y se van y ya lo dijo, y se llevaron lo que él dijo y punto. Entonces a veces el asesor de comunicación también tiene que decirle eso al jerarca, asesorarlo en ese sentido, y a su vez el científico dice que no atiende a la prensa porque siempre coge los datos malos. Nos decía ayer Pilar, ¿dónde es que estás, Pilar? En el Centro de Biología Molecular. En el Centro de Biología Molecular decidieron ni siquiera recibir la llamada de los periodistas. No era a propósito de un tema en particular, los transgénicos. Ustedes han oído lo que dice la gente sobre los transgénicos. Y Ángela nos estaba enseñando unos ratones, preciosos, transgénicos, ¿verdad? En que la transgénesis se usa en ese caso particular para un objetivo particular. Pero la experiencia nuestra ha sido que el periodista no investiga. Oír a Ángela era oír a una investigadora, porque ella dijo una frase clave: yo comunico lo que yo he vivido.
y no hay otra manera de comunicación. Bueno, hasta hace muy poco no existía ninguna escuela de periodismo en el país. El curso de periodismo científico lo adoptó por primera vez la Escuela de Periodismo de la UCR, con David Bonchner. Entonces, a su vez, don William Monge Nájera, que es un excelente investigador, excelente científico, corresponsal de National Geographic, de Discovery, de la BBC de Londres, nos comentaba en otro curso que cuando estudiaba biología les enseñaban a tomar fotografías, les enseñaban a hacer gráficos, los enseñaban a redactar en fácil a los estudiantes de ciencias, ¿verdad? Y que quitó la Universidad de Costa Rica todo eso. Entonces, para uno hablar con un científico es aquella entelequia, ¿verdad? El científico que plomazo recibir a este periodista que no me va a entender nada. Me acuerdo una colega que está aquí que me recomendó entrevistar a una vaca sagrada, un gurú con 3 doctorados, como con 40 años de ser profesor universitario, y yo entiendo que cuando uno tiene pasión por algo, tiene el buche lleno, quiere contárselo a todo el mundo, sentarse en la mesa y va a almorzar con colegas y el señor, mira, para la grabadora, es que no tengo esa idea clara. Y el editor me dice, mira, Ana, no nos vas a entrevistar con cualquier entrevistado que uno limpia las muletillas en 20 minutos. Este señor nos llevó 2 tardes editando el programa, ¿verdad? Me dice, no lo vas a entrevistar. Y se supone que era un gurú y una vaca sagrada en el tema, y el mismo profesor que se supone que ya ha masticado esos contenidos y los ha puesto en cristiano para que los entiendan sus estudiantes, resulta que dije, en efecto, nunca más lo vuelvo a entrevistar. Entonces, esa dicotomía, qué pereza atender el periodista y qué pereza que usted es un científico, es un escollo que hay que ir viendo cómo lo vamos encarando, porque en las universidades debería haber en todas las carreras técnicas y científicas un curso de redacción, como escribe Ángela Posada, que nos pone a soñar y que nos hace sentir como si estuviéramos con ella en el Polo Sur, ¿verdad? Gracias. Rápidamente, yo tenía un comentario que se refiere más que todo a que me parece a mí que la divulgación científica no debería de ser fragmentada o un pedacito del diario de la Nación, un pedacito de la noticia de televisión, sino que debería de ser transversal en todas las notas que se publican y en todos los esfuerzos que se hacen a nivel país, ya sea en economía, en cocina, en deportes, en lo que sea. Un periodista, creo que fue Javier Cruz, en un curso que estuvimos en México, decía que en un diario mexicano en economía se había publicado, en la sección de económicos, se había publicado que México tenía un gran potencial de extraer más petróleo del subsuelo porque habían descubierto un montón de yacimientos adicionales. Al tiempo salió en la misma sección, pero en una nota muy pequeña, que ya México no lo iba a hacer porque no tenía la tecnología adecuada y que se lo habían dado la oportunidad a Noruega, a Suecia y los países nórdicos que tienen petróleo. Y él decía, ¿y qué? ¿Y qué hicieron los periodistas de este país? Nada. Nadie fue a preguntar qué tipo de tecnología tienen los noruegos que no tenemos los mexicanos, por ejemplo. Y entonces a nosotros nos quedaba esa duda, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? El periodismo científico debería de ser un periodismo transversal, que todo el mundo sepa el periodismo científico, que el periodista que va y entrevista al deportista que tiene un problema en la rodilla pueda decir por qué es que tiene ese problema en la rodilla y cuánto va a durar. Y entonces en ese sentido me parece a mí que lo que Ángel hacía ayer también es importante, ¿verdad? Aprender en cada área, tener conocimiento para explicarlo y además, como decía el señor de Campic, hacerlo de una manera muy sencilla. Y lo que decía Pilar ahora, cuando yo comunico lo que yo he interiorizado, y uno se lo dice a los chiquitos cuando estudian, no se aprenda de memoria, entiéndalo primero, porque usted lo entiende después lo va a poder decir. Entonces el periodista no hace una traducción como dicen unos, el periodista cuenta con sus propias palabras lo que sabe. Por eso es que a veces no podemos decir las cosas los periodistas, porque no hemos entendido. Y pasa lo que dice Ana, duramos 3 horas con una persona, a mí me pasó una vez que fui al TEC, duré como medio día con unos señores y exactamente salía y tengo la grabación, ni siquiera la quise volver a oír. Porque era aquel enredo que yo dije, aquí exactamente es como sacar un doctorado para mí, ¿verdad? Entonces en ese sentido me parece a mí que tiene que ser como un esfuerzo nacional
de pensar diferente, ¿verdad? No este grupito que estamos aquí, es un esfuerzo en el que tienen que estar incluidos todos los periodistas, la Escuela de Comunicación, el Colegio de Periodistas, los científicos, los empresarios, ¿verdad? Porque hablamos de periodismo en deporte, de ciencia en deporte, en las empresas, que están haciendo con ProPyme, por ejemplo, las empresas. La ciencia está ahí. Si están los centros de investigación metidos en las pymes haciendo ciencia, y eso no se divulga. Entonces pensamos que el científico, claro, la gente lo aprecia mucho, ¿por qué? Porque es la persona que está con gabacha y ha estudiado toda su vida. Y en este país la gente de la calle, lo que les gusta, admira mucho a la gente que estudia, ¿verdad? La gente dice, oh, mi alma está estudiando algo muy difícil y yo lo tengo que admirar por eso. Pues en ese sentido era un poco mi preocupación de que no nos quedemos en la cajita de la comunicación científica. La comunicación científica debe ser transversal en todos los programas y en todas las oportunidades que tengamos de comunicar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta aquí el espacio de comentarios. Un pequeño comercial antes de terminar, de parte de la UNED y de Rexitec, una invitación a participar del taller de divulgación de ciencia este lunes y martes de la próxima semana en el Colegio de Periodistas con la especialista Elena Reynoso. Para más información pueden hacer las consultas con la compañera Anumaña aquí presente. De nuevo, muchas gracias de parte de Rexitec por haber asistido y les invitamos a un refrigerio en la Sala de la Paz. Si todavía no tienen el resumen impreso, para quienes estén interesados pueden recoger aquí adelante. Gracias. Les doy uno a ustedes que ahorita.